Buenas tardes, Nicolás. Bueno, buenas tardes. Las personas que ya están ahí, bueno, Bradley y a Nicolás, buenas tardes. Esperar que llegue más gente. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, ¿qué más? Bien, bien, profe, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, ahí vamos. Sí, señor, todo en orden. Ah, bueno, profe, me alegra. Sí, señor. Bueno, pues, si quieres empezamos con la clase, ya son las 6 para pues que nos rinda. Mientras que van llegando las demás personas, voy haciendo como una retroalimentación. Listo, listo. Buenos, Sí, señor. bueno, vale. Buenas tardes a Natalia. Un saludo. Bueno, listo. Ayer estábamos viendo un poquito sobre los símbolos, ¿no? Entonces, nos adentramos sobre las culturas que, pues, de pronto en algún momento pusieron unas ideas totalmente contrarias a las que, pues, se manifestaba a través de las políticas estatales, y eso fue lo que se denominó esa contraparte, lo que se denominó la contracultura. Veíamos también pues que lo que es grado octavo, eh, estábamos viendo mitos y leyendas, ¿no? Narraciones que tienen que ver netamente con la oralidad. Y pues encontrábamos que dentro de esas mitologías, en el video de Eliofán, del Pet God, habían varias como alusiones y referencias a varias mitologías. Estaba la hindú, estaba la egipcia, está la cristiana. Entonces, por eso fue que yo coloqué también este video, ¿no? Para entender cómo funcionaban los símbolos, porque también el video tiene símbolos, pero al mismo tiempo también juega con unas mitologías, ¿cierto? Esas mitologías con las que juega, pues lo que estábamos hablando ayer, las plantea en un panorama posapocalíptico, sí. Narra como una especie de, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo o no lo han visto, no lo terminaron de ver, pero voy a compartirles acá la pantalla. Listo. Si no lo tuvieron, no lo tuvieron la oportunidad de verlo, pues se lo recomiendo para que lo vean, porque pues yo creo que con ese vamos a trabajar diferentes temáticas que veo, ¿sí? Y ese nos va a servir a nosotros para pues nuestra hoja de ruta, ¿listo? Para tenerlo ahí presente. O sea, yo voy a sacar una actividad, yo ya la planteé con ese cortometraje. Entonces, pues
La idea es que nosotros digamos esta tabla, si quieres se las muestro de una vez, chicos. Entonces ustedes se van a dar cuenta un poquito. Eso ya, yo creo que entre hoy y mañana está subida a la plataforma para que la descarguen. Entonces, con este cortometraje vamos a trabajar un poquito cuál es el contexto sociopolítico, es decir, dónde nos sitúa el cortometraje, en qué panorama, ¿sí? En qué contexto histórico. Eh, Esto tiene que ver un poco con el lenguaje que es utilizado. Si hay un lenguaje textual, uno tendría que pues tomar el pantallazo y colocar la imagen de donde es que aparece el lenguaje textual, es decir, donde aparecen las letras o palabras, ¿sí? La música que tiene que ver con el ritmo, o sea, si se dan cuenta, el cortometraje tiene todo un ritmo y cada vez que van pasando las imágenes se va pues armonizando ciertos sonidos a ciertas imágenes. Acá va lo que tiene que ver con música, eso también pues se tiene que analizar, pero pues no es algo así como muy... es importante porque obviamente es el que me genera a mí pues una especie de afectación, pero, pero pues mientras se señale el cambio del minuto en el que cambia la música o cambia el ritmo, ¿sí? Que hayan unos cambios conscientes de acuerdo a la imagen y a la música. Eso es lo que yo pues busco. Eh, Acá en lo visual está todo lo de los símbolos, las imágenes recurrentes, ¿sí? Y con lo que juegan los signos. ¿Por qué yo les estoy mostrando esto? Porque pues esto juega con unos símbolos, ¿no? Por ejemplo, acá en este final, acá ya aparece un escorpión, si se dan cuenta. Y si vamos a una parte del cortometraje, seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, lo único textual que aparece en el cortometraje, o que yo veo que aparece en el cortometraje, es esto. Entonces esto sería como que yo le tomo pantallazo y lo ubico ahí y hago una pequeña descripción, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer lo mismo con otro fotograma. Adelantarnos un poquito. Puedo inclusive pues colocar en el fotograma, no sé, ya cuando todo está cayéndose, acá también hay un símbolo. Le tomo imagen a esto y ¿qué representa esto? Esta es diosa, ¿no? Es una diosa de la India, creo que es Shiva, la diosa de la destrucción, entonces ahí es una directa alusión de la mitología y yo ya la puedo colocar en donde. Acá en lo visual, ¿no? Que son los símbolos o las imágenes con las que se juega, ¿sí? ¿Qué es el discurso? Lo que veíamos, am, bueno, con ustedes no, era con 11, pero ¿qué es el discurso? Es a quién va dirigido ese cortometraje. ¿Ustedes a quién creen que van a ser dirigido? ¿Cuál es la intencionalidad de ese cortometraje? ¿Qué ideología nos plantea y qué es lo que dice acerca de ese eh, pues cortometraje? ¿Qué es lo que dice acerca de la realidad contextual política en la cual estamos viviendo? ¿Sí? Y bueno, acá tengo otras actividades, pero pues esta es la que pues les estoy explicando en primera instancia para que pues se vayan familiarizando, ¿no? Y esa es como la Matrix, el formato de análisis multimodal para entender un poquito pues cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan los símbolos que entran en juego con cada representación significativa que le puedan ellos apropiar o bueno, dar significado a una cantidad de símbolos de los que hacen parte. Entonces, estamos viendo eso y pues yo les estaba mostrando un poquito como la ruta, ¿no? Quiero que eso es para octavo y para noveno, por eso los dos cursos es importante que vean pues ambas temáticas porque pues es el misma, va a ser pues prácticamente la misma hoja de ruta o no sé si sea distinta, no tengo la claridad si Nicolás sepa si es la misma o es distinta.
una por ciclo. Em, pero bueno, Listo, profe, qué pena. Está activando el audio. Normalmente son diferentes. ¿son diferentes? Ah, ok, listo. Sí, sí, señor. Ah, listo, listo, listo. Entonces, ahí podríamos hacer un vario, un cambio. Igual todo esto está en pleno desarrollo y en plena estructuración porque pues quiero que no sean actividades como preguntas y talleres tan tradicionales y como que los mismos de siempre no actuar y pues puedan entender y tener una retroalimentación con este conocimiento. Entonces, si quieren, vamos ya hoy con la temática de hoy Profe, qué pena. y dime. Por aquí una chica levantó la mano, entonces, pues, Valentina, si quieres preguntar algo, por favor, dale. Bueno, si llega a preguntar algo en el chat, profe, yo te aviso. Por ahora, pues, si quieres. Dale, dale, tranqui. Yo como que hablar sin miedo. Bueno, entonces chicos, el tema de hoy pues nos abarcaba la tradición oral. La tradición oral es algo que estábamos viendo ayer también con lo que tiene que ver con las mitologías y las leyendas, pero en este caso pues ya hablaríamos de que hay toda antes de la escritura hay toda una tradición oral que ha pasado de generación en generación y que ha situado a muchísimos narraciones, textos, ¿sí? Que se encuentran hoy en día vigentes. No serían posibles si no se hubieran pasado de generación en generación, sí, o sea, a través de la tradición oral. Entonces, por eso es que para entender un poquito eso de la tradición oral, hay que pues verlo como estos elementos que son los sonidos, los gestos, las señales, los gruñidos, ¿sí? Todo eso hacía forma de representación del hombre. Quizá antes de nosotros tener este lenguaje que tenemos, o bueno, lengua, que en este caso es castellano, eh, nosotros nosotros nos comunicábamos de una manera pictórica diferente. Antes de abordar o tener la tecnología de la escritura, nosotros, no sé si ustedes sepan de las señales de humo que antes se utilizaban, ¿sí? De los jeroglíficos o de los símbolos o imágenes pictóricas que se escribían en las cuevas, ¿sí? Antes de nosotros tener un sistema alfabético o alfanumérico. Nosotros siempre como que buscamos, antes de la apropiación del lenguaje, tratar de representar todo eso previamente en un lienzo, en una materialidad. Pero todo eso siempre se manifestaba a través de que de la oralidad. Entonces, pues el hombre no puede vivir solo, muchachos, ¿sí? El hombre necesita de la comunidad del otro para poder sobrevivir. Por lo tanto, es realmente algo comunicativo, o sea, la necesidad de querer comunicarse, de querer uno, sí, no sé, tal vez ser aceptado socialmente, tal vez querer ganarse la vida, tal vez interactuar con la comunidad y su entorno en el que nace y surge para poder sobrevivir. Entonces, por eso es que la tradición oral a la larga siempre se manifestó y siempre se estuvo como eh, presente a la hora de efectuar cultura, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, hablamos de cultivos, de cultus, de cultivar uno su conocimiento acerca de las prácticas sociales, culturales que tiene nuestra identidad. Entonces, por eso es que todo esto de la tradición oral, pues hace parte de toda una identidad que se ha venido manifestando históricamente y que se ha quedado pues eterna, ¿sí? O impresa y de manera perpetua en los textos, ¿no? Ejemplo de ello, pues, son tradiciones orales como las leyendas y mitos que en un principio eran totalmente narradas desde la oralidad
como la Odisea, la Ilíada, todas esas mitologías, en este caso de Grecia, eran totalmente narradas desde la tradición oral. Los cantos de gesta, ¿sí? El canto del Miocid, por ejemplo, también era un canto que empezó siendo narrado de manera oral y después, más tarde, se implementó a la escritura. Entonces, por eso es que hay que entender que eh, hay como una memoria, ¿no? Del pueblo a través de sus relatos y sus tradiciones que se mantiene en la oralidad. Y hay muchas cosas que quizá la escritura en este caso no puede captar, ni aprender, ni coger, ¿sí? Como que apresar, porque pues siguen intactas dentro de la oralidad y no pueden como que ser descubiertas todavía por la escritura porque pues están muy arraigadas a prácticas que tienen que ver con la... Dentro de esas prácticas que tienen que ver con la tradición oral están las siguientes. Están los cantos, los mitos que ya los veíamos ayer, las leyendas, los relatos, las oraciones, las fábulas, ¿sí? Coplas, parábolas o cuentos populares. Si se dan cuenta, pues cada uno de esos conceptos obedece a una especificación y tiene pues un rasgo que los hace diferentes. Entonces no es lo mismo una parábola que una copla, que una fábula a una oración, que un relato a un mito, que un canto a una leyenda o un cuento, porque pues tienen sus características y sus rasgos diferenciales. Por eso es que dice ahí, cada relato corresponde a las creencias, modos, formas de hablar de cada lugar. Entonces también podríamos hablar de que hay una idiosincrasia. Esa palabrita, si pueden aprendérsela, sería chévere. Idiosincrasia. Y quiere decir cómo son comportamientos y conductas culturales muy, muy arraigadas a nosotros, que no se pueden como que evitar debido a que están muy, muy presentes en nuestra cultura. Por ejemplo, que en Japón los chinos sean muy, muy, en Japón los chinos, perdón, que en Japón los japoneses sean muy aseados o muy puntuales, o sean como que tengan una responsabilidad social grande. Es algo que es totalmente de su idiosincrasia, ¿no? Acá en Colombia podríamos decir que el colombiano o el occidental, que en este caso es el latinoamericano, bueno, yo no sé, yo hablo por colombiano más, es muy impuntual, ¿no? Entonces es algo que obedece a su idiosincrasia y yo hablaría en este caso de los cachacos. Debido al ritmo de vida, uno siempre estaría como que entrando en esa idiosincrasia. Es un comportamiento y una conducta muy, muy arraigada que no se puede casi como que cambiar o ir en contra de ella. Entonces, todas estas expresiones hacen parte de qué? De la tradición oral. Ayer veíamos la Batasola, la Llana, ¿sí? El Moán, ¿sí? Todas esas narraciones hacen parte de una tradición también oral que se fueron contando y que han cambiado versiones a través del tiempo, ¿sí? Y también pues es como, no sé, cuando ustedes fueron chiquitos, de niños, de bebés, les cantaban como canciones de cuna, ¿no? Entonces esas canciones de cuna también se han vuelto tradiciones orales. Duérmete niño, duérmete ya, ya que viene el coco y te Sí. comerá. Aló, dime. Bueno, entonces, por eso es que la tradición oral, sí, es muy importante porque conserva los conocimientos a través de los tiempos, deja alguna enseñanza a partir de un ejemplo de vida y explica algo que ocurre o el origen de las cosas. Acá cuando busca explicar hace alusión a la mitología, ¿no? Cuando deja una enseñanza también es cuando, pues, por ejemplo, la fábula, ¿no? Que tiene una moraleja, que tiene una enseñanza, ¿sí? Y que conserva los conocimientos a través de los tiempos, pues ya veíamos que
habían como refranes, dichos populares, ¿sí? Todo eso es algo que se conserva a través del tiempo y que manifiesta toda una identidad cultural. Por eso es que algunas de estas expresiones artísticas expresadas por la tradición oral eh, son anónimas, no tienen autor, ¿sí? Y pues, ¿cuál es la característica del por qué no tengan autor? Porque pues pasaron de generación en generación, entonces eso hizo que no, nadie se atribuyera los derechos, ¿no? De autor. Por eso es que la escritura, en este caso la literatura, se nutre de la tradición oral, ¿sí? Para transmitir la riqueza y herencia cultural. Es decir, que la escritura es, o en este caso la literatura es la que se encarga de estructurar y de prácticamente abordar que todas las expresiones orales y organizarlas y estructurarlas en un espacio en blanco que pues sería la hoja. Y pues en ese espacio blanco el resultado sería pues cualquier tipo de creación, desde un cuento hasta un trabajo, hasta un poema. Dentro de eso se manifiesta que toda la tradición oral y se expresa y se transmite. Muchos autores que han inmortalizado las historias provenientes de la tradición oral, lo que les decía, la Ilíada, la Odisea, todas esas narraciones se han eternizado a través de la escritura y son anónimas. El canto del Miocid, los cantares de gesta, también, no sé, eh, tiene que ver mucho también los cuentos que son fantásticos y son tradiciones, como Caperucita Roja, Hansel y Gretel, El gato con botas. Por eso es que todas estas como narraciones, que en este caso de acá los autores que más se conocen son Charles Perrault y los hermanos Grimm y bueno, uno que otro que se me escapa en estos momentos, lo que hacen es inmortalizar que los mitos y las leyendas de su contexto cultural, en este caso sería Inglaterra, porque todos estos cuentos de los hermanos Grimm, los que vemos por la mañana cada domingo, son de la cultura inglesa y dan cuenta de eso. Entonces juegan con esa fantasía, Caperucita Roja. ¿Sí? Ya el segundo tema es coplas y refranes y parábolas, que también son que expresiones orales, muchachos, ¿listo? Expresiones orales de la cultura. Estamos hablando de esos conceptos, ¿no? La tradición oral, la cultura. Las coplas, los refranes y las parábolas han sido transmitidas de qué? De generación en generación. Por eso hacen parte de la tradición oral. La diferencia quizá de estas a las anteriores, o bueno, no tan diferencia porque acá ya estamos especificando y hablando, profundizando en los conceptos, sería que pues tienen unos rasgos tal vez mucho más literarios, que en este caso son, en las coplas, son breves composiciones poéticas de 4 versos. La unidad mínima de medida de un poema, ¿sí? Es el verso. Entonces, cuando hablamos de que tiene 4 versos, es que pues en esos 4 versos prácticamente son 4 líneas de sentido que yo empiezo a marcar y que cuál es la característica principal de la copla, que tiene que tener rima. Por lo tanto, acá podremos ver un ejemplo. Qué bonita casa grande, qué bonito su balcón, qué bonita muchachita, dueña de mi corazón. Si se dan cuenta, acá está la rima. Está la segunda línea o el segundo verso con el cuarto. Tienen on y on. Como esta está con C y como esta está con Z, yo podría decir, no es una rima asonante, perdón, no es una rima consonante porque no tienen la consonante.
sino es una rima asonante, porque pues como su nombre lo indica, eh, no tiene la misma consonante. Tiene acá la C y después la Z. Si tuviera la misma, sí, o la Z acá, quizá por sonido fonéticamente podría ser la S, pues ya sería consonante, ¿sí? Aunque tendría que tener la misma consonante para que sea consonante. Esto ya estoy hablando técnicamente de que de la copla y de por qué su rima es asonante. Pero pues esas son las características, en este caso de la copla. También es que hay coplas que son muy chistosas, ¿no? Y son temáticas. Las coplas hablan diferentes temáticas. Em, Perdón. Entonces, dentro de esas diferentes temáticas están las de amor, las de humor, las de tristeza, las de religión, las de un sentimiento nacionalista o patriota, pueden ser también de política, de animales, de oficios o hasta de la muerte. Entonces podemos ver acá dos ejemplos. Si la luna fuera de queso, que del cielo se cayera, a según el hambre que tengo, yo a la luna me comiera. ¿Sí? Acá sí podríamos decir que la rima es consonante porque tiene la misma terminación, si se dan cuenta. Era, era. Ahora vamos a ver, ¿y de qué está hablando? De el hambre, de la luna y está haciendo una analogía entre la luna, ¿sí? Y el queso. La segunda copla, al pasar por tu ventana me tiraste un limón. Ya no me tires otro que me hiciste un chichón. Si se dan cuenta, esta ya tiene un sentido mucho más de humor y es más graciosa, pero sigue conservando que los mismos cuatro versos y la rima. ¿Cuál es la rima? La segunda, en este caso, siempre las coplas estructuralmente no tienen otra estructura. Los refranes también hacen parte de la tradición oral, pero pues a diferencia de la copla, este refrán carece de rima. Y aparte de eso, el refrán busca siempre como que llevar una especie de reflexión o afirmación a un uso popular en la vida cotidiana o en la literatura. Entonces, barriga llena, corazón contento. Eso es como algo que hace alusión a la cotidianidad cada vez que uno come, ¿no? Entonces se repite, es un refrán, por eso está esta particular re. Perdón, chicos. Entonces, acá también podríamos hacer alusión a que, aunque la mona vista de seda, mona se queda. ¿Qué quiere decir eso? Que pues prácticamente uno no tiene que fiarse de que las apariencias, ¿no? También pues este refrán es muy utilizado para las personas que pues no comprenden, ¿sí? A veces la superficialidad y la esencia, ¿no? Aunque la mona vista desea, mona se queda. Claro, sí. Las parábolas, que ya es el tercer concepto que pues hablamos de la tradición oral. La parábola tiene un fin didáctico o más bien pues moralista, busca dejar como una enseñanza. Los personajes que hacen parte de la parábola se enfrentan como a un dilema muy moral. Ustedes no sé si conozcan la parábola del hijo pródigo, hay también una parábola de las semillas, hay varias parábolas y todas están prácticamente en el Nuevo Testamento porque pues muchas de ellas, de estas enseñanzas, a través de relatos y narraciones, las dejó pues Jesucristo, ¿no? En el Evangelio. Entonces, por eso es que ustedes se pueden dar cuenta.
Esta parábola del hijo pródigo comprende pues que un hijo que le pidió la herencia a su papá y se la gastó y después pues quiso volver a la casa, pero pues arrepentido y el papá pues lo volvió a aceptar. Pues, yo estoy prácticamente pues siendo muy sintético a la hora de decir la parábola porque pues la parábola tiene muchos más detalles, ¿no? Hay Profe, más, señor. si quieres, mientras tanto, puedes irla buscando y te las comparto si gustas. La parábola del hijo pródigo. Sí, 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 señor. Listo. Vale. Entonces voy a buscarla. Ah, ¿tú las vas a buscar y se las vas a compartir a ellas? Sí, sí, pues, si Ah, te yo pensé parece que bien. me... Sí, sí, claro, sí. Yo pensé Ah, que listo, pues yo ya la para busco y la leo. compartírsela a ellas. Ah, vale, vale. Pero bueno, sí, yo acá le sigo la corriente y la vas a leer para todos, ¿sí? Sí, 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 señor. Sí, son corticas, son pequeñas. Eso está en Lucas 15:11. Acá ya la encontré, profe. Dale. Uy, pero larguita. Bueno, dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro, traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano no ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, que jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con mujeres y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, eh, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y listo. Listo. Muchas gracias, Nicolás. Vale, profe. Sí, esa es la parábola, una de las parábolas más conocidas que hay. Y si se dan cuenta cuál es la moraleja o el fin moral o el dilema al que se enfrenta el personaje, que en este caso, pues el protagonista es el hijo pródigo, ¿no? Así se llama la parábola. ¿Cuál es el dilema moral, no? Él tiene un dilema y es que dice que pecó contra el cielo y contra su padre porque pues le reclamó la herencia a su padre antes de él morirse,
para él gastársela él en vida y se la gastó y ya después cuando no eso, ¿en quién? En los ciegos, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo parezco de hambre? Entonces ahí fue cuando él quiso retomar y volver, ¿no? Pero que apenas volvió, el padre pues se regocijó porque se dio cuenta de que el cambio, o sea, muchas veces como que uno estaría acostumbrado a que no debió castigarlo, o debió decirle que no, ¿sí? O cuántos, si lo pasamos a nuestra realidad contemporánea, cuántos padres son así con sus hijos o cuántos no, ¿sí? Por eso es que en ese orden de ideas, el dilema moral es como el perdón, ¿no? Por eso es que el hijo pródigo, que es pródigo, que como que vuelve a casa, como que tiene fortuna, que es bienaventurado, o que simplemente yo le demuestro misericordia y entiendo su error y lo vuelvo a aceptar, ¿sí? A pesar de que más adelante ustedes se dan cuenta del contraste que establece, les dice después, em, el hermano, ¿no? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba haciendo como una comparación el otro hermano, ¿no? Que sí había sido recto y justo siempre y no había como que desobedecido. Entonces el padre, mire lo que le responde: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es decir, como que tuvo que pasar esa transformación y tuvo que, sí, comer de la que sabemos para qué, para poder transformarse en una situación de agobio. Entonces, por eso es el tema moral. Y si se dan cuenta, ¿no? Es como un poco el Padre misericordioso, ¿no? Como que tiene gracia, como que no es que en términos humanos sea justo, porque eso no sería lo justo si hablamos en términos humanos. Sí, porque si vemos al hermano que siempre lo ha servido, pues no sería justo con el hermano. Y por eso el reclamo y el enojo del hermano. Pero pues la gracia, la misericordia hace que como que, o sea, hay cosas que toca ir más allá y lo estaba haciendo porque, ¿qué? Porque hubo una transformación en ese hijo pródigo. Entonces, em, muy bien, esa era como la enseñanza, la parábola. Y a eso juega prácticamente, esa es una de las enseñanzas más importantes que hay, que han pasado de tradición oral. Sí, eso se ha mantenido y ha estado vigente. Entonces, en síntesis, podemos decir que estos tres conceptos que hacen parte de la tradición oral, ¿sí? Las coplas son sencillas composiciones poéticas de cuatro versos en los que pues, su característica es la rima y tienen diferentes que temáticas, humor, eh, no sé, pueden hablar hasta de la muerte, pueden ser también patriotas, nacionalistas, pueden hablar de la belleza, del amor, del desamor, ¿sí? Los refranes ya son afirmaciones ya más populares que expresan creencias e ideas de una comunidad. Entonces, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿sí? Al que madruga Dios le ayuda. Algo interesante con este ejercicio, yo jugaba a siempre cambiar, si quieren pueden intentarlo, y dejar sus ocurrencias con los refranes ahí en el chat, pero yo siempre decía como que al que madruga se lo lleva a la corriente o trataba de cambiar como que las dos partes de sentido de los refranes para encontrar como sentidos diferentes y yo tenía un jueguito así con estos refranes, entonces pues si se les ocurre tratar de cambiar con los refranes más populares que conozcan, sí, a jugar así, pues no sé, chévere, interesante ver por ahí en el chat sus ocurrencias. Y si se dan cuenta, pues son expresiones totalmente populares y afirmaciones que están en la radio, ¿no?
Parábolas, y las parábolas ya tienen que ver como lo que veíamos con una narración de enseñanza moral al lector. En la anterior pues hablaba prácticamente de la misericordia, del perdón, de, sí, la gracia. En contexto, ya esto tiene que ver con la fábula. El otro concepto que como que parte de la narración oral es la fábula. La fábula tiene que ver con una narración que siempre los protagonistas son animales. Los animales hablan y ellos como que cumplen una función prácticamente anecdótica y reflexiva, o sea, dejan una moraleja. La fábula se encarga de eso. No sé si conozcan la liebre y la tortuga o la hormiga y la cigarra. Entonces la fábula deja una enseñanza, una moraleja, está escrita en prosa o en verso y los personajes son animales o cosas que son características humanas. Entonces, no sé si ustedes saben lo de la liebre y la tortuga, que era astuta, veloz, sí, sus características, pero pues siempre subestima a la tortuga en una competencia, ¿no? De atletismo, de correr. Y se burla de la lentitud de la tortuga y siempre como que la espera, se duerme, se adelanta. Y la tortuga, que es lenta, débil, sí, confía en que puede ganarle a la liebre a pesar de su condición física. Este la subestima. Es como la enseñanza y la moraleja porque termina ganando la tortuga debido a que la liebre la subestima, es que pues no hay que burlarse de las demás personas o no hay que subestimarlas, ¿sí? La pereza y el exceso de confianza pueden hacer que no alcancemos nuestros objetivos. Entonces eso le pasó a la liebre, a pesar de que pues tenía todas las capacidades para ganar, se confió y pues por eso ganó la tortuga. Entonces la moraleja es esta, ¿no? En síntesis, la fábula es una composición literaria breve que generalmente se escribe en verso, pero pues también se puede escribir en prosa. Los personajes son animales o cosas que en muchas ocasiones tienen características que humanas o atributos humanos. Siempre contienen una moraleja. Los autores más importantes entre ellos son Esopo, Tomás de Iriarte, Félix María Samaniego y nuestro pues colombianísimo Rafael Pombo. El arte como manifestación no verbal. Entonces yo les voy a mostrar acá rápidamente a los chicos de noveno la temática de hoy y cerramos la clase. Si tienen preguntas, dudas, me van haciendo en el chat o le van comunicando a Nicolás. Entonces, ayer veíamos esto, ¿no? Otras expresiones de cultura, subculturas, hablábamos de la contracultura y hablábamos de pues algunas subculturas que estaban ahí. En el corto aparecen algunas, ¿no? Aparece esta, ¿no? Bueno, no, ahí no aparece nada, ninguna más. Pero se parece una mujer que es feminista y que es pacifista y que lucha en contra de unos tanques. Y la muerte le dice como, no, no, no. Esto ya lo vimos, que era como el tatuaje. Y listo. La interpretación de algunas obras de arte célebres. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cuadro, ¿sí? Una pintura, una ilustración, un diseño, hasta puede ser una publicidad, nos enfrentamos como que al hecho de que estamos siempre captando con nuestros sentidos cierta parte de esa información. A eso que es captar con nuestros sentidos esa parte de información, lo vamos a llamar interpretar, ¿sí? Nos dicen que interpretar es como comer, porque pues ustedes cuando comen diferentes alimentos, ¿sí? Lo que hacen su organismo a través de los órganos es descomponer lo que el sistema, perdón, el sistema le funciona, le sirve y desecha lo que no le sirve, ¿sí? Entonces, por lo mismo, o sea, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo cuando interpretar es cómo comer por eso, porque cuando nosotros estamos interpretando, estamos captando y siendo selectivos.
selectivos, esa es la palabrita, selectivos con la información que estamos captando a través de nuestros sentidos. Entonces, por eso es que, pues debido a pues, nuestras herramientas, podemos nosotros captar ciertas cosas y ser selectivos en unas cosas y en otras no. Porque es necesario entender eso que cuando nos enfrentamos a un texto, o, bueno, un texto, una pintura o un cuadro, tenemos que interpretar y entender qué es como comer y ser selectivos, porque pues, posiblemente si el día de mañana nos enfrentamos a una pintura y no tenemos, o sea, no la entendemos, va a ser porque posiblemente no tengamos que la información suficiente para yo seleccionar y realmente comprender qué me sirve a mí y qué no. Si yo no la entiendo, seguramente no le voy a dar importancia, porque no sé cuál es su contexto, no sé en qué contexto fue producida la obra, entonces por lo tanto no me afecta a mí, a pesar de que estéticamente y técnicamente sea muy bonita. Entonces por eso es que hay que tener en cuenta eso, que interpretar es como comer y que hay una selectividad a la hora de interpretar y que lo que yo estoy interpretando obedece a mis conocimientos previos. Entonces, en la interpretación de una obra, pues tiene que situarse en dos ámbitos, la tema, el tema, perdón, y la técnica. El tema contesta la pregunta de qué se representa, ¿sí? Es decir, si yo represento qué tema, amor, odio, traición, ¿sí? Todas las temáticas humanas que a ustedes se les ocurra que quepan en una sola palabra van a estar ahí, ¿sí? Y la técnica, que es cómo se representa, ¿sí? ¿Qué y cómo? Ustedes qué el tema, cómo ya la técnica. Eso contestan esas dos preguntitas. Uno al tema y otro a la técnica. En la técnica nosotros vamos a encontrar pues el volumen, la proporción, el color, las pinceladas o materiales, la luz o los planos que se utilizan, ¿sí? Estos son totalmente pues conceptos utilizados dentro de la técnica de la pintura, ¿sí? O incluso de la fotografía y el cine. Los planos, la luz, el color, ¿sí? Todo eso también hace parte de la fotografía y el cine, la pintura. La primera fotografía fue la pintura. Entonces, por eso es que esta pregunta de la técnica obedece a cómo, ¿no? ¿Cómo yo represento eso? Y el tema es qué. Entonces, qué ya tiene que ver con el título de la obra, el autor, la fecha de composición, los personajes que están ahí pintados o escritos, porque eso también yo lo puedo llevar a algo textual, los objetos, la naturaleza o paisaje utilizado, es decir, el entorno, el ambiente, el lugar, el contexto histórico o político y el clima que ideológico de la época o el contexto. ¿Sí? Ahí yo saco ya el tema. Si se dan cuenta, esto tiene que ver netamente con como la subjetividad del autor, mientras que la técnica tiene que ver es con únicamente la técnica, o sea, como las herramientas, lo físico, lo que yo utilizo y cómo utilizo la técnica a disposición de que de esa subjetividad. Dentro de estos ejemplos, vamos a ver que hay un cuadro muy famoso de Diego Velázquez que se llama Las Meninas. ¿Por qué es famoso? Miren, si se dan cuenta ustedes, si se dan cuenta del cuadro, vamos a los aspectos técnicos. Volumen y proporción. Se guarda la debida proporción entre figuras humanas. Entonces, acá hay una, acá hay otra, pero si se dan cuenta, el espacio entre ellas y el espacio y el entorno guardan entre ellas una distancia. Entonces, y los objetos, ¿sí ven? Acá hay un objeto, ¿no? Si se dan cuenta, esto que puede ser un cuadro, ¿no? Acá hay un espejo, acá está como más oscuro y acá está como más clarito, ¿no? ¿Sí? El bastidor objeto es protagonista, es decir, ¿cuál es el bastidor? Es este, ¿sí? Este es el bastidor. Porque, ¿quién es él?
Diego Velázquez es él, es un pintor español. Y si se dan cuenta, él se está pintando, ¿sí? La pincelada es bastante gruesa. Si se dan cuenta, acá la pincelada es gruesa y no es fina ni delgada, es decir, no busca como que profundizar en los detalles. Y por tanto, pues podríamos decir que la pincelada es gruesa y busca es, no sé, un plano más general que otra cosa, que un primer plano. El color se concentra en la parte inferior del cuadro, si se dan cuenta que hay más iluminación y se dan cuenta atrás el autor se encargó de darle más oscuridad. Acá podemos ver otra cosa con la luz, miren. Por ser una obra barroca hay un juego con el claroscuro, lo que les decía. Como esta obra es ya de hace unos buenos años para atrás, siglos, entonces pertenece a la época del barroco, imagínense. Y el barroco se caracteriza por el claro oscuro, ¿sí? Entonces acá está Diego Velázquez, acá atrás aparece quién. Al parecer dice que unos reyes, ¿sí? Son unos reyes de España. ¿Qué pasa con esto? Que los planos, los diferentes planos crean un desbalance en las figuras humanas. Ujú. Dime, Pues según tengo entendido, creo que los que aparecen en el cuadro, pues dicen que serían los papás de la chica. de ella, Sí, sí, sí. que es como parte de la nobleza, ¿no? Es como princesa. Es parte de la nobleza. Yo que tenga entendido, pues sí, ellos son como reyes. Hace rato no veía hasta ahora. eh, Ellos son como reyes y aparecen en último plano. Acá los primeros que aparecen son, bueno, ya vamos a la otra diapositiva, pero cuando hacemos alusión a los planos, ¿sí? Vimos un ejemplo de la luz, pero los planos es como a la posición en las que están situados quienes, los personajes dentro del cuadro, dentro de la especialidad. Atrás está el pintor, ¿sí? Acá está la hija de los reyes o de la nobleza. Estas son son como las hijas como esclavas de la nobleza. Estos son enanos. Acá hay un perro y atrás, por último, aparecen como los reyes. Están dando un protagonismo, si se dan cuenta, más, por algo se llama el cuadro Las Meninas, ¿no? Como a la servidumbre, ¿no? Hay enanos, ¿sí? Incluso está hasta el pintor y hay un cuadro. Entonces, si nos vamos eso es únicamente lo técnico. Si ya nos vamos a lo temático, las meninas son mujeres que desde corta edad sirven a la reina o a sus hijas. Entonces, por eso se llama así el cuadro, ¿sí? La servidumbre es la protagonista. Para la época, que es el siglo XVII, pues obviamente eh, el arte, o sea, era considerado como un artesano, no un artista. Entonces el artesano iba siempre en función de quién, de la nobleza. Él pintaba siempre autorretratos a las personas más importantes o el arte siempre jugó a favor de las personas políticamente con más poder y también con la religión. Entonces, por eso que este cuadro ya muestre como protagonista la servidumbre es como un cambio de valores para la época. El pintor era considerado un artesano, ¿sí ven? El rey, la nobleza y el clero se centraban, perdón, y el clero contrataban a los pintores. ¿Para qué? Para efectuar estos diferentes retratos, si se dan cuenta. Retrato de Carlos II, Juan Carreño de Miranda, ese es el pintor, 1675, siglo XVII. Teodorico Rey Godo, lo pintó Félix Castellano en el 35. Y acá también hay otra representación, pero esto ya es muy la visión de San Francisco de Asís, Vicente de Carducho, 1655. Todas son del siglo XVII, si se dan cuenta. Entonces, en los temáticos ya lo que aparece es ya el posicionamiento.
De primero en primer plano aparecen los enanos y el bufón, acá, si se dan cuenta. En segundo plano las meninas. En tercero la infanta Margarita, que es la hija, ella. El cuarto el pintor, que es Diego Velázquez, ¿sí? El quinto el clero, que aparece el clero representado, pues es la imagen de la religión, una monja y un clérigo. Y el sexto, un aposentador, acá hay un sirviente, si se dan cuenta. Y por último, el que queda de atrás, en la parte oscura, si se dan cuenta, porque esa es como la connotación que le dan. La luz juega más que todo acá a la servidumbre. Es el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Entonces, dentro de lo temático también está el contexto histórico-político y el clima ideológico. Esto fue hecho esta obra cuando pues de 1643 a 1648, ¿sí? Ya hubo una caída del conde duque de Olivares, que en esa época pues lo que representaba era pues la decadencia en ese entonces ya progresiva de el reinado de Felipe IV en España, que pues recordemos Felipe IV fue uno de los reyes más crueles de España porque todas las batallas que libró fueron pues bastante sangrientas y tuvieron pues lugar en la península ibérica. En 1648, pues si se dan cuenta, desde el 43 al 48 pasaron 5 años, pero desde el 48 en adelante son guerra de los 30 años. O sea, ahí viene ya toda la masacre y ahí empieza a caer el reinado de Felipe IV. Entonces esta obra fue producida en ese contexto, entonces pues obviamente como que eh, oiga, ya no le estaban dando importancia al- a los burócratas, o en este caso a la monarquía, a la clase social privilegiada, sino a la servidumbre, ¿listo? Entonces, en síntesis, pues aprendimos que interpretar es como comer, ¿no? Uno asimila y después extrae, es decir, estas dos palabritas las podemos resumir en ser selectivo, seleccionar. Em, ¿Qué pasa? Que podemos interpretar de dos maneras, la del tema y la técnica. El tema tiene que ver con el qué, ¿sí? Y la técnica tiene que ver cómo, o sea, cómo se representa y qué se representa. En el tema es, podremos ver que en el ejemplo anterior, pues, ¿cuál es el tema? Pues el traspaso de el protagonismo de la servidumbre ya dentro de una época barroca, en donde no se tenía tan presente, pues, solo le daban importancia a las clases privilegiadas. Autor, Diego Velázquez, fecha es siglo XVII, 1645. Sí, los personajes están las meninas, está una reina, está un rey, está la hija. Contexto histórico y político, ya podríamos hablar de la decadencia del reinado de Felipe, ¿sí? Objetos y naturaleza y paisaje, ya pues lo que aparece en el cuadro, que ya son los objetos, es decir, que hay el protagonista es esto, la pintura que le está pintando, ¿sí? Ese es como el tema. Y en la técnica ya tiene que ver con el volumen, la proporción, el color, la pincelada, los materiales, la luz, los planos. Y listo, chicos. Esa era la clase de hoy, muchachos. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. No sé. Pues parece que no, profe. Sin embargo, pues yo sí les aclaro de una vez lo de la hoja de ruta. Chicos, la hoja de ruta se publicará el lunes, entonces por favor estén súper atentos para desarrollarla, ¿vale? Listo. No, Y pues gracias. creo que no sería Gracias, más. Nicolás. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, Listo, chicos. muchachos, por la atención y por su tiempo. No vi cuál comentario, Jimmy. Bueno, gracias, muchachos. Hasta luego. Bueno.
Chao, profe, gracias. Feliz noche, Bueno, chicos. Qué pena, Jimmy, no vi tu comentario. Espero, bueno, igual tienes mi número, me puedes escribir a WhatsApp si era algún inconveniente. eso. Bye, chicos, que descansen.